En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando Lucas capítulo 20, versículo 27 en adelante. La palabra del Señor dice así: Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo hermano, como estaba establecido en la ley, el cual también murió sin tener hijos. La tomó el tercer hermano entonces, y así sucesivamente los 7 hermanos, y murieron sin haber descendencia. Finalmente también murió la mujer. En la resurrección, Señor, ¿de cuál de todos estos 7 hermanos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer o por esposa. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no puede ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios, dijo el Señor Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaban preguntarle de ahí en adelante nada más. He aquí pues 2 grupos. El primer grupo, enviado a hacerle la pregunta del Señor si había que pagar tributo al César o no. Aquí tenemos otro grupo, el grupo de personas que casi no creían en las Escrituras. 39 libros hay en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. De esos 39 libros del Antiguo Testamento, este grupo no creía en las escrituras del Antiguo Testamento, excepto solamente en los 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco. Y ellos alegaban y decían que no habían ángeles, que no había espíritu y que no había resurrección. Imagínense ustedes cómo este grupo de personas, los saduceos, no creían en una enorme cantidad de las escrituras del Antiguo Testamento.
Ellos representan o son el equivalente de muchos teólogos modernos que casi no creen en el Nuevo Testamento, que se han infiltrado en la iglesia de Jesucristo y que más bien proclaman su incredulidad. Y los que los escuchan, a estos teólogos modernos y liberales, se vuelven incrédulos. Hoy hay muchos teólogos que enseñan que parte de la escritura del Nuevo Testamento ha cesado. Enseñan que Dios no habla, porque ya están las escrituras y que Dios decidió no pronunciar ninguna palabra, sino solamente las que están en las escrituras. Así que también proclaman que la época de los milagros ha cesado. Hablan y distorsionan las doctrinas referentes a la cristología. Siempre van a haber ese tipo de teólogos y de maestros, como aquellos del Antiguo Testamento, que no creían ni en espíritu, no creían en la resurrección, casi no creían en nada, y desecharon los libros del Antiguo Testamento y solamente creían en 5 libros, los libros que fueron escritos por Moisés, que nosotros les llamamos Pentateuco. Estos se acercaron a Jesucristo con una historia hipotética. Había una ley que decía que si una mujer se casaba y el hombre, el esposo, moría, entonces para preservar el apellido del esposo muerto, un hermano tenía que tomar como mujer, como esposa, a la viuda. Aquí se plantea de que este hombre que se casó con esta mujer tenía más hermanos y que todos ellos tomaron a esta mujer porque se murieron sin dejar hijos y que por último murió la mujer. Esta era una pregunta que solían hacer los que refutaban la verdad de que hay resurrección. Y muchos en aquel entonces no sabían qué responder a esta pregunta. La pregunta era para demostrar que no existe resurrección. Entonces le plantearon esta situación hipotética a Jesús. ¿Y cuál fue entonces la respuesta que dio Jesús a esta pregunta? Les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de aquel siglo, de entre los muertos ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Quiere decir que una de las razones de la procreación, la transmisión de vida de generación en generación, es porque el hombre muere. Pero Jesús dice, porque ya no pueden morir, son igual a los ángeles. ¿En qué sentido seremos igual a los ángeles cuando resucitaremos? En el sentido de que no vamos a morir, de la misma manera que los ángeles son inmortales. Así que son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. No solamente Jesús responde a la pregunta hipotética o a la situación hipotética que le plantean los incrédulos, no solamente Jesús enseña de que nadie se va a casar después de la resurrección. No va a haber necesidad de casamiento porque ya no existirá la muerte.
Y todos aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, una vez que hayan sido llamados, salvados, perdonados, justificados, nacidos de nuevo y por consiguiente resucitados con cuerpos glorificados, que estaremos en la presencia del Señor con estos cuerpos glorificados, no habrá necesidad de procreación, no habrá necesidad de poder prolongar la vida futura a través de hijos. No hay necesidad de ellos porque seremos inmortales como lo son los ángeles. Entonces el Señor está explicando esto. Están equivocados. No va a haber matrimonio después de la resurrección. Pero como los que le plantean a Jesús esta pregunta, que son los teólogos liberales de aquella época, el Señor le dice: ustedes dicen que no hay resurrección porque Moisés no la enseña. Pues yo les voy a demostrar que han leído mal las Escrituras. Entonces en el verso 37 el Señor dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés en el pasaje de la zarza lo enseña, cuando llama al Señor Dios de Abraham. Ese es Moisés escribiendo su experiencia que tuvo cuando Dios lo llamó a través de la zarza que ardía pero no se consumía. Guiado por el Espíritu Santo, Moisés escribió esta experiencia que él tuvo cuando Dios lo llamó para ir a Egipto y liberar a su pueblo. Entonces, Moisés, al escribir esta experiencia y el llamamiento que Dios le hizo, llama a Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya ellos físicamente estaban muertos, habían sido sepultados, pero lo llama a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces la conclusión que hace el Señor es esta: porque Dios no es Dios de muertos. Si una persona muere y ahí termina todo, ahí se extingue la vida, entonces Dios no puede llamarse Dios de personas que ya no existen. Dios es el Dios autor de la vida y de la existencia. Dios no puede ser Dios de algo que no existe. Dios creó al hombre inmortal. Los que creen en Cristo y mueren en Cristo resucitarán por Cristo en su venida. Tendremos cuerpos glorificados y estaremos con Dios para siempre. Los que mueren sin Cristo en una actitud de incredulidad a Cristo y en pecado son inmortales en este sentido. Va a haber también una resurrección de los impíos y va a haber un juicio, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y ahí estarán eternamente en ese lago de fuego que arde con azufre. Porque el hombre ha sido criado inmortal. Estaremos nosotros con Cristo, seremos inmortales y gozaremos de la presencia del Señor y de las bendiciones del Señor eternamente. Y los otros que no creyeron en Cristo serán lanzados eternamente en un lugar que la Biblia llama infierno o llama lago de fuego que arde con azufre.
Entonces, Dios no es Dios de muertos, en el sentido que le daban los saduceos en aquella época, que no creían prácticamente en nada y que habían desechado más del 70% o más del 60% de la revelación divina del Antiguo Testamento. Entonces les dice, Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de algo que no existe. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque eso es lo que enseñaban. Ellos decían que la vida se extinguía, que el cuerpo se convertía en polvo y que también moría el espíritu del hombre. Jesús está diciendo que el espíritu es eterno. Por eso Dios se llama, cuando llama a Moisés de la zarza, Moisés explica que Dios es el Dios de Abraham, que fue el primer patriarca que Dios llamó para formar al pueblo de Israel. Que Dios es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, de donde salieron las 12 tribus del pueblo de Israel. Dios es Dios de vivos. Entonces Jesús refuta esa doctrina falsa de que no hay resurrección. Sí la hay, porque lo que Dios ha hecho es eterno. Creó al hombre eternamente. La diferencia que hay entre los cristianos y no cristianos, los creyentes y los incrédulos, los justificados y los impíos, es el destino eterno de ellos. Estaremos con el Señor los que por su gracia, por su bondad y misericordia fuimos escogidos para ser salvos en Cristo. Y aquellos otros que rechazaron a Cristo y prefirieron el pecado a Cristo, ellos también estarán eternamente, solo que separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, no en la gloria como nosotros, sino en un lugar que la Biblia le llama en el libro de Apocalipsis, que fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Y al hablar del tiempo en que las personas estarán separadas de Dios, entonces la Biblia dice que estarán eternamente separados de Dios, porque Dios ha hecho al hombre para vivir eternamente. Dios no es un Dios de no vida, es el Dios de la vida. Y cuando creó al hombre, lo creó para vivir eternamente. Entonces, el Señor aquí refuta o desmiente a los que dicen que no hay resurrección, que no existe espíritu humano. Ellos enseñaban lo que enseñan algunos científicos materialistas el día de hoy, que el hombre simplemente es materia y que los sentimientos y todas las cosas que nosotros sentimos en el interior de nosotros no es otra cosa que una combinación de químicos y de reacciones químicas. No, de ninguna manera, porque Dios sopló aliento de vida en el primer hombre, Adán, y el hombre vino a ser un ser viviente. Así pues, amados hermanos, aquí encontramos a Jesús enseñándonos sobre la eternidad del ser humano. Incluso los impíos tienen que resucitar en sus cuerpos humanos y ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que la esperanza gloriosa y bienaventurada es estar con Cristo eternamente. Por esa razón Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para resucitar a los que durmieron en Él.
Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.